Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. En el capítulo anterior del apóstol Pablo, se acaba de despedir de Mileto con los ancianos. Él ahí hace una declaración muy importante, 3 puntos en este discurso: cómo se ha portado él dignamente con ellos. Segundo, les informa lo que va a sufrir en Jerusalén. Y tercero, les dice que entre ellos se van a levantar hombres malos y lobos que no perdonarán a las ovejas. Se ponen de rodillas, lloran y los despiden. Ahí termina el capítulo que nos antecede y hoy vamos a iniciar el capítulo 21, que da término al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El título dice así: Viaje de Pablo a Jerusalén. Dice Lucas, que es el que está escribiendo: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y de ahí se preparan para irse a Sidón y a Tiro. Rodas era un lugar que había tenido una de las 7 maravillas del antiguo mundo, el gigante de Rodas. Esta monumental estatua fue destruida 300 años antes de Cristo. Por abajo, entre sus piernas, pasaban los barcos. Parece que es un temblor el que destruyó este gigante de Rodas. Por ahí pasó Pablo, ya estaba destruido el gigante. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, donde está Antioquía, y arribamos a Tiro, porque el barco era un barco grande, había de descargar allí. Ya había ahí iglesia cristiana, porque todos los discípulos que corrieron con el martirio de Esteban fueron algunos y allí abrieron iglesias. Cuando uno dice iglesias, no crea que es iglesias como las de ahora. Eran familias que se reunían en las células y era una iglesia. Y hallando los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, estos discípulos, que no subiese a Jerusalén. Mire qué consejo le dan. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, en Tiro. Y ahí unos discípulos le dicen a Pablo: no vayas a Jerusalén. A ellos también ya se le había revelado por el Espíritu que a Pablo lo iban a golpear, que a Pablo lo iban a maltratar. Él dice: no subas a Jerusalén. Cumplidos aquellos días 7, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Estas son despedidas de creyentes. Una despedida de creyente no es que te den un cheque al final de predicar, o porque eres muy famoso te invitaron a una iglesia y la despedida es un frío cheque. Una despedida de estas entre hermanos fervientes en la fe, dice, se hincaron y empezaron a orar y a llorar, y las familias acompañaron a Pablo, sufriendo por Pablo que iba a ser maltratado. Y dice el verso 6, abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. El abrazo que nos damos nosotros aquí en la iglesia no debe ser un abrazo rutinario. Son 5 días que no nos vemos y yo lo veo y me dan ganas de abrazarlo y a usted le dan ganas de abrazarme. Nace del conocimiento de Cristo, el que nos amemos de esta forma. Hace unos días me tocó ir a un restaurante. Estaban todas las mesas apartadas, había un grupo político ahí, y en lugar de cerrar el restaurante y nada más atender a los políticos, pues lo abrieron y llegamos nosotros. Pura falsedad. Esto es diferente, o debe ser diferente en los cristianos. Cuando nos reunimos por un amor sincero a Cristo, porque Él nos ha salvado y nos ha regalado vida eterna, y vamos juntos en el mismo barco a la eternidad. Por eso me impacta Pablo, acompañado por toda la familia, los niñitos, las niñitas, y se hincan antes de salir, y se abrazan y se besan. Verso 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribamos a Tolemaida. En este lugar nada más está un día Pablo, una visita muy breve a los hermanos. ¿Por qué le urgía llegar a Pablo a Jerusalén? Porque quería llegar al día de Pentecostés. Jerusalén se llenaba, algo así como 100,000 visitantes. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día
Saliendo Pablo y los que con él estábamos, incluye a Lucas, fuimos a Cesarea. Cesarea ya es un lugar grande. Cesarea es un lugar portuario, tenían un acueducto precioso, una ciudad maravillosa de primer mundo, ya está cerca de Jerusalén. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas, vírgenes, que profetizaban. Este Felipe es el mismo del Felipe y el etíope. Este Felipe es el mismo que fue elegido entre los 7 diáconos, cuando hubo problema con las viudas griegas que se quejaron. ¿Se acuerdan que la Biblia dice en Hechos que todos vendían sus propiedades y las daban y los ponían a los pies de Cristo? Pero no todos vendieron todas sus propiedades. Felipe fue uno de ellos que conservó una casa en Cesarea. Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. La profecía es hablar escritura, hermano, antiguo testamentaria, que apunta a Cristo. O sea, lo que estas niñas decían era, las profecías de Isaías, de todos estos profetas, apuntan a un Mesías. También tenemos que reconocer que habían en ese momento algunos profetas especiales, como el caso de Agabo. Le dice el futuro a Pablo que cómo lo van a amarrar y lo van a arrastrar. Es un tiempo apostólico. Porque ¿qué diría yo si ahorita una hermana se levanta en medio de usted y dice, hermano, yo le profetizo a usted esto, que Dios le promete a usted una iglesia muy grande, prosperidad, Dios le promete que usted nunca se va a enfermar? Una cosa le digo, si usted me profetiza eso, si no se cumple, la apedreo, hermano. Porque es lo que dice la Biblia, Deuteronomio. Si un profeta da una profecía y no se cumple, hay que apedrearla. A un hermano le dijeron, ayer recibí una profecía. Dios me dijo, a través de esta profetisa, que voy a tener una iglesia muy grande. 6 meses pregunté por él, el hermano murió. ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está esa iglesia grandota? Es que le faltó fe. Entonces, ¿Dios es soberano o no es soberano? Entonces habría que buscar a esta mujer que tanta gente jaló ese día que vino y apedrearla, porque es una falsa profeta. Cesarea. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hechos 11:28. Agabo profetizó un hambre en Jerusalén y se cumplió. De hecho, parte de esta hambre se estaba sufriendo en Jerusalén ahorita. Por eso Pablo y todos llevan una ofrenda grande de Asia. Llevan dinero de parte de las iglesias de Asia. Ahora este mismo profeta extraño, excéntrico, extravagante llega, toma el cinto de Pablo, que es una faja, se amarra a los pies, se amarra a las manos y pregunta, ¿de quién es este cinto? De Pablo. Pues a ese varón así lo van a castigar. Se cumple con detalle. Si queremos probar a los profetas actuales, que se cumpla. Llegó un profeta y dice, a usted, hermano, lo veo en la portada de una revista de negocios. El hermano estaba por invertir unos dineros y con esa profecía lo invirtió y le fue re mal, perdió todo. Y es un engaño. Un grupo de gente sigue diciendo que sí hay profetas que te dictan el futuro. La profecía actual es hablar escritura. Permaneciendo nosotros allí, descendió un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, todos los que estaban cerca de Agabo le dijeron a Pablo, pero no te vayas entonces. ¿Cómo qué profecía le gustaría hoy en día darle a Pablo en este momento? Si se trataba de uno de los profetas actuales, con tal de sacar una mejor ofrenda, dirían, Pablo, Dios dice que ángeles te acompañarán y esos mismos ángeles te van a defender contra cualquiera que quiera ponerte la mano encima. Ninguna arma forjada se levantará contra ti. Esta profecía es lo contrario. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió 2 puntos. Pablo se llegó a entristecer a ver el llanto de los hermanos. Y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, a quien amo. Estas palabras deben estar con oro en las Biblias. No solamente estoy dispuesto a que me peguen por Jesús, sino hasta morir. Cuando sufrimos por parte de Dios, debemos gozarnos. Muchas veces sufrimos por nuestro propio pecado, por nuestra propia debilidad de la carne.
Cuando sufres por Jesucristo, por la causa de Jesús, hay un gozo especial que Dios da. Mejor no voy a predicar, porque ¿qué tal si se burlan de mí? Ojalá se burlen, hermano, y conozca usted los vituperios del Señor. Qué cristianismo tan diferente al que se enseña ahora. Pare de sufrir. Se nos vende un evangelio antropocéntrico, un Jesús domesticado. He visto algunas artistas cristianas que les llaman Chuchito. Qué falta de respeto. No conocen al Dios bíblico. Es el Dios soberano, hacedor de la tierra, del cielo, del universo. A ese le dice Chuchito. Es que tengo mucha confianza con él. Un Jesús hecho por ti mismo, no el Jesús de la Biblia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Estoy dispuesto a morir. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo que se haga la voluntad del Señor. Que dijo Pablo, si para vida o para muerte, que en mi cuerpo sea glorificado el nombre de Jesucristo. Usted no sabe el galardón que puede llevarse si usted pierde la vida por Jesucristo. Por eso ese galardón no es para cualquiera. Son pocos los creyentes que mueren por Jesucristo. Son pocos, no a todos los van a matar por Jesús. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Es interesante que Pablo no se hospeda con nadie de Jerusalén, trae a su hospedador, que es Nasón. Porque con Pablo venía mucho judío, mucho gentil, y podía haber problemas con los hermanos de Jerusalén, que eran cristianos, pero con un contexto judío muy fuerte. Entonces, Pablo baja con su hospedador, que es Nasón, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Cuál habrán sido los sentimientos de Pablo entrar a Jerusalén y ver a un Jerusalén que ya tiene miles de convertidos del judaísmo al cristianismo? Entró Pablo a Jerusalén y esa noche descansó. Cuando llega alguien que tanto hemos esperado, llega tan cansado que único que le decimos, a ver, ya platicamos un poquito, vete a acostar. Fue lo que hizo Pablo. Esa noche llegó, 2, 3 palabras, con gozo se abrazaron, se fue a dormir. Y al otro día se va con Lucas y con todos los que llevaban las ofrendas a ver a Santiago. Jacobo Santiago. Este es medio hermano de Jesucristo, hijo de José y de María, que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. Fue el que presidió el concilio de Jerusalén. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio, en el último viaje que había hecho. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, no a Pablo. ¿Ven la diferencia acá? Cuando se ve el avance de la hombre hay que glorificar a Dios, no al hombre. No glorificaron a Pablo. Hoy en día es todo lo contrario. Se glorifica a los hombres, a los que están al frente. Se glorifica al cantante de música que ha hecho dinero y cómo Dios lo usa, y al pastor, cuando la gloria tiene que ser para Dios. Ya dejan de glorificar a Dios y dicen, ya ves, hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Varios millares, muchos millares de judíos se han vuelto al cristianismo. Pero no solamente eso, Pablo. Estos judíos que se han convertido al cristianismo siguen observando la ley, no como yugo, sino como una norma moral. ¿Se dan cuenta por qué Pablo una vez se rasuró en Cencrea para llegar a Jerusalén en su segundo viaje? ¿Se dan cuenta por qué Pablo circuncida a Timoteo? Porque Pablo seguía observando la ley, pero no como judaizante, sino la observaba como una ley moral, pero ya no era necesaria para salvarse, sino que era necesario para salvarse la fe en Jesucristo. El planteamiento es esto. Los ancianos de Jerusalén le dicen a Pablo, ¿ya viste cuántos millares también aquí hay de judíos que observan la ley? ¿Sabes por qué te lo decimos, Pablo? Nos han llegado a decir que tú estás apostatando y haces apostatar a los judíos creyentes de Moisés. Y ya viene toda la gente mañana a escucharte hablar. ¿Qué dices de esto? ¿Se dan cuenta de lo que le están haciendo? Es feo, ¿no? Que en lugar de aplausos te den palos.
Y hermano, acababan de recibir una ofrenda grande, ¿eh? Estos hombres les habían llevado dinero a la iglesia de Jerusalén, que estaba pobre. Después de recibir el dinero con recelo, dicen: Pablo, creo que estás apostatando de la ley de Moisés y eso no está bien. Entonces, para que la gente no hable mal, Pablo, ¿por qué no cumples tus votos? Acompaña a 4 jóvenes nazareos que hoy terminan su voto y se van a rasurar. Nunca cortaron cabello, no probaron sidra y muchas cosas. Acompáñalos y paga la rasurada y métete con ellos 7 días de purificación. Pablo no le ve problema. Aquí están los motivos de conciencia que habla Romanos. Si un gentil de los que Pablo predicó en Asia estuviera en ese momento en el templo, en el Pentecostés, y viera a Pablo entrar con 4 pelones, hubiera pensado: Pablo ya regresó al judaísmo. Pero Pablo, por motivos de conciencia a los judíos que eran débiles en este momento, acepta, porque Pablo seguía observando la ley moral de Moisés, tanto que circuncidó a Timoteo, y él seguía guardando las fiestas judías, pero ya no como una obra para salvarse, sino como una ley moral. Estaba por cumplirse los 7 días de Pablo estar en el templo. Pablo estuvo en el 3º y el 7º día. Los pelones nazareos estuvieron los 7 días. Pero en el 7º día, un hombre que estuvo en Asia, que estuvo en contra de Pablo, un judío, ve a Pablo adentro del templo, no en el atrio, dentro del templo, y lo ve con un hombre que piensa que es gentil, Trófimo. Pablo metió a un gentil a la área de creyentes judíos, y eso se pagaba con muerte. Eso era grave. Y entonces empieza a gritar: ¡ayúdennos! Este hombre que está alborotando el mundo ha violado, dice la ley, y ha metido a un gentil. El pueblo se pone furioso y empieza el martirio de Pablo. Patadas, golpes, cachetada, codazo, escupitajo, todo lo que acostumbraban los judíos. La arquitectura del templo de Herodes es un rectángulo que caben 4 estadios deportivos ahí, el atrio. Y luego el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo nada más entraban los judíos. En la esquina del templo había una fortaleza gigantesca, es la fortaleza Antonia. Desde ahí los romanos observaban todo lo que pasaba en el templo. Ahí también fue llevado Jesucristo, a la fortaleza Antonia. Ahí también en este momento Pablo va a ser llevado. Desde la fortaleza Antonia, los romanos observan que hay un alboroto horrible. Quieren matar a un hombre. Los guardias del templo cerraron la puerta, porque si lo van a matar, que lo maten fuera. Le avisan al tribuno Licias. Licias llega en caballo, como eran los romanos, y rescata a Pablo. Ya desde ese momento Pablo es un preso. Verso 21. Pero se les ha informado a los ancianos en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. Pablo jamás dijo eso, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La pregunta a ti, Pablo, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. ¿Hasta dónde llevarían el pelo los nazareos? Y ese día se iban a rasurar. Tómalos contigo, purifícate con ellos. ¿De qué se tenía que purificar Pablo? Pablo había estado con los gentiles, aunque ya fueran cristianos, les molestaba. Paga sus gastos para que rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y luego hacen una aclaración: pero en cuanto a los gentiles que han creído, ya no los judíos, nosotros los ancianos de Jerusalén les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto. ¿Queda claro? Usted no tiene que guardar nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Esto dónde se llevó a cabo esta determinación? En el concilio de Jerusalén. Convivían judíos con gentiles y veían que el gentil se comía la carne hasta con sangre y era cristiano. Y entonces el judío se sentía triste. Entonces dice en el concilio de Jerusalén: dígale por concesión, no por mandato de Dios, que se abstenga de comer animales que todavía tengan sangre en la carne. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres nazareos, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo de Herodes.
para anunciar el cumplimiento de los días de purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, Pablo estuvo en el día 3 y en el día 7, unos judíos de Asia, que conocieron a Pablo predicando, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Ahorita en el templo de Herodes hay como 100,000 gentes. Era el Pentecostés. Era un tumulto y surge la arenga y todos contra Pablo. Pero cuando estaba por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. 3 acusaciones. Enseña en contra del pueblo, enseña en contra de la ley de Moisés y enseña en contra de este lugar, el templo de Herodes. Las mismas acusaciones para Jesucristo, las mismas para Esteban, las mismas. Además de esto, una más: ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¡Ah, qué grave! Esto era muerte. Así que toda la ciudad, no solamente el templo, se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. No lo querían matar en el templo. Era sucio derramar sangre ahí. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Lo ataron con 2 cadenas, una en los pies y una en los brazos. ¿Qué se estaba cumpliendo acá? La profecía de Agabo, profecía cumplida. Él dijo que así lo iban a amarrar y así lo amarraron. Este profeta sí es de Dios. Y si no hubiera sido, había que apedrearlo. En un alboroto, a ver, la gente no sabe ni por qué, pero ahí está. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza Antonia. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía gritando: muera. Mucha gente no sabía ni quién era, pero le gritaban que muriera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza Antonia, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y ahí se sorprende el tribuno: ¿y sabes griego? Porque el griego nada más lo hablaba la gente culta. El arameo y el hebreo lo hablaban los judíos, pero el mundo inteligente de esa época hablaba griego. El tribuno pensaba que Pablo era un sicario. Ellos que usaban la sica, que es una navaja especial. Y de pronto ese sicario resulta que es culto. Por eso él dice: ¿tú hablas griego? Se volteó y le puso atención. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, una revolución, antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Fíjense con quién lo estaban confundiendo. En el año 47, el historiador Josefo dice que hubo un egipcio que logró reunir 4,000 sicarios. El sicario no es cualquier revoltoso. El sicario es aquel que sabía manejar la sica, la daga, de una manera perfecta, entrenados. Reunir 4,000 sicarios. Se levantaron contra los romanos. Los romanos, la mejor maquinaria bélica que ha existido, los aplastaron. Pero este judío escapó y nunca se supo nada de él. No se supo si murió o no. El tribuno tenía cerca esa sedición y dijo: ¿no eres tú él? Sin saber que estaba ante Pablo, que era discípulo de Gamaliel. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, 2 puntos. Mire con qué educación habla Pablo. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. La manera en que se dirige Pablo no es un sicario, es un hombre culto. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo la señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Lo que viene en el próximo domingo es precioso.
la defensa de Pablo. Y las defensas de Pablo no solo ante Lisias, sino ante Félix, frente a Agripa. Capítulo 21. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hemos terminado el capítulo. Señor mi Dios, gracias, Padre. Bendito eres por los siglos de los siglos, Señor. Muchas gracias por tu siervo Pablo, apóstol querido, porque aun cuando él llegó a Jerusalén, y como lo vamos a ver en los próximos capítulos, no sé qué pasó con la iglesia de Jerusalén, pero la veo tibia junto a Pablo. No lo defendió, no lo acompañó a Roma, en una forma quedó solo. Nuestro querido apóstol Pablo, estando en Roma antes de morir, dice: solo Lucas está conmigo. Gracias por ese querido apóstol Pablo, al que anhelamos ver algún día, por ese espíritu inquebrantable, listo para sufrir por Cristo. No solo eso, morir por Cristo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Solo un hombre con esa virtud que nace del Espíritu Santo puede hacer esto. Señor, gracias por el apóstol Pablo, gracias por la iglesia de Jerusalén, gracias por las iglesias de Asia que contribuyeron en la pobreza, y gracias por la iglesia actual, Señor, que aún en medio de toda esta apostasía, la iglesia actual cristiana continúa, quizá callada, débil, pero continúa, porque la iglesia persiste por tu Espíritu. Ayúdanos a ser fiel hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx www.guillermotorres.com.mx